Muy buenos días, como usted ya lo sabe, todos los martes y a esta misma hora tenemos mesa de análisis con Ana Luisa García y yo siempre los digo, es un gusto compartir los micrófonos con Ana Luisa y hoy saludándola a la distancia por estas medidas de seguridad, estas medidas de higiene derivado de esta pandemia de coronavirus, de COVID-19, vía telefónica. Ana Luisa García, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, el gusto siempre es mío, un placer y agradezco que compartas tu público con una servidora. Gracias, Ana Luisa. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a poner sobre la mesa es lo que está ocurriendo en los hospitales, en las clínicas del ISSSTE, pero no solamente en el ISSSTE, sino también en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en los hospitales generales. ¿Qué es lo que ocurre? Que nos ha sorprendido que médicos, que enfermeras, que hasta camilleros también, pues denuncien que no tienen los insumos suficientes para enfrentar esta contingencia. No tienen ni siquiera, dicen, lo más esencial, lo que son guantes, lo que son cubrebocas. Aseguran que las autoridades han hecho oídos sordos, pero además, aquí en la capital del estado, los trabajadores en el área de epidemiología, en la clínica del ISSSTE, suspendieron las actividades. A ese grado, Ana Luisa, ¿qué lectura nos da esta situación? Pues efectivamente, fíjate que después de un mes de la presencia de este problema es para que todas las autoridades de las diferentes instituciones de salud ya hubieran tomado medidas preventivas, como es esto de haberles dotado de equipo profesional, porque tienen tapabocas, pero no profesionales, que no funcionan a la hora de detener al COVID-19. Se quejan efectivamente que ni siquiera jabón y otros productos de asepsia propios para su práctica y su servicio con los pacientes no les ha llegado, no se los han proporcionado. En el ISSSTE es crítico en todo el estado. Quiero comentar que en Nuevo Laredo, por ejemplo, ayer por la mañana una veintena de trabajadores de diferentes empresas llegaron ahí a solicitar consulta porque presentaban ciertos síntomas que los identificaba como posibles enfermos del coronavirus y no fueron recibidos. Ahí no está cerrado el ISSSTE está funcionando, o estuvo funcionando por lo menos ayer normalmente, pero no, el personal no quiso atenderlos, no quiso arriesgarse porque efectivamente carecen del equipo profesional de protección para ellos. A eso agregamos esto que acabas tú de reseñar aquí en Ciudad Victoria y en Tampico también incluso estuvo el secretario de la sección sindical, Daniel Martínez Vázquez, y la jefa de guardia del turno vespertino, Refugio Martínez, manifestando que están exponiendo al personal las autoridades del ISSSTE al no proporcionarles guantes, batas, cubrebocas y todo lo que ya sabemos que deben de utilizar para poder recibir y atender a los posibles pacientes del coronavirus. Pero hay muchos otros síntomas que nos van marcando que la agenda del coronavirus, conforme avancen los días, pues va tomando otra tesitura y también las autoridades tienen que tomar otras medidas preventivas. Resulta que, por ejemplo, en el caso del almacén de medicamentos del IMSS, aquí en Victoria, está resguardado por 15 elementos del ejército. ¿Y esto qué nos dice? No se ha hecho ningún anuncio, no se ha explicado el por qué, pero pues debemos suponer que es en prevención de lo que pudiera surgir en un momento dado, pues porque se habla de que no hay suficientes medicamentos y sobre todo, de por sí no lo sabía, y que puede derivarse producto de las políticas que se asuman en lo sucesivo, puede haber falta de medicamentos, que es lo que se presume que en un momento dado pudieran cerrarse las puertas del país, cosa que hasta ahora el presidente lo ha dicho que no, pero pudiera darse el caso. Y aunque no lo cerrara, pudiera darse el caso de que quienes, la industria que normalmente abastece, industria extranjera, a México, de los químicos
por los que se fabrican o se producen los diferentes médicos no llegaran. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir desabasto. ¿Y qué pueden estar previendo en este momento las instituciones, como en este caso el IMSS? Pues que se puedan desbordar en un momento los ánimos y un asalto a un almacén. Todo este tipo de cosas y muchas más que nos podemos esperar. Fíjate que la realidad es que las autoridades no se han preparado debidamente, empezando porque no les dieron la capacitación psicológica a enfermeras y médicos. En el caso de Italia hay 2 suicidios que nos hemos enterado por la vía de internet, el de una enfermera y la de un médico. En el caso de la enfermera deja un video y dice que se va a suicidar porque, lo cual finalmente cumple, por el estrés, porque no puede ya soportar la presión de ver todos este gran movimiento que nos podemos imaginar de enfermos, de la falta de respiradores, que es otra problemática que ya que se tiene que prever desde ahora, ¿no? Que no hay los suficientes respiradores, no los tiene ni Estados Unidos, mucho menos México, no los han tenido en uno de los países de Europa porque no esperaban esa forma masiva. Entonces, la falta de respiradores, la falta de medicamentos o de soluciones para atender a estos pacientes hizo que en este caso esta enfermera y este médico se quitaran la vida, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues a ellos los sorprendió porque fue sorpresiva la llegada de esta epidemia, pero a nosotros hemos tenido tiempo, me refiero a América, no solamente a México, Estados Unidos y demás, ha tenido suficiente tiempo como para haber capacitado no solo profesionalmente, sino emocionalmente al personal para poder atender en buenas condiciones psicológicas a los pacientes. Entonces, esto es lo que estamos viviendo y está en el caso del ISSSTE es en todo el estado, ¿verdad?, donde al parecer es cuestión de una organización también sindical, porque esto tiene mucho que ver. Sabemos de la simulación que existe normalmente a través de los sindicatos. Las protestas, por ejemplo, que ha habido en el caso de los hospitales de salud pública de la zona sur, ha sido por parte de empleados que no tienen base. No tienen ese problema, no están sindicalizados y hasta cierto punto pues son libres de manifestarse y de protestar, cosa que en un momento dado los sindicalizados no pueden actuar de manera libre. Estamos viendo que en el caso del ISSSTE el sindicato está apoyándolos, el sindicato está de acuerdo, ha estado ahí al lado, están los dos, está el delegado de la sección sindical al lado de algún responsable del área médica, enfrentando, dando a conocer a la prensa y a los pacientes sobre todo, explicando su razón, porque no solamente es el protegerse ellos, sino protegerlos a los mismos pacientes. ¿Por qué? Porque un paciente que puede traer el coronavirus, lo toman ellos y lo transmiten a otro paciente. Entonces, es seguridad para todos, no solamente para el propio personal, sino para los pacientes. Sin embargo, los derechohabientes, lo escuchábamos, Ana Luisa, las protestas de que, pedían una explicación a los médicos y aseguraban que, su ética era atender al derechohabiente y rechazaban, por supuesto, el suspender las actividades, rechazaban que tuvieran que cerrar las clínicas del ISSSTE, sobre todo. Sí, yo escuché o vi algún video de esta naturaleza, pero también tenemos que ponernos en el lugar de los empleados, médicos o enfermeras, ¿verdad? Los derechos de los usuarios, de los pacientes, también no pueden afectar los derechos de la salud y de la seguridad del trabajador. Son las dos caras de la moneda, ¿no? Muy duro decirlo así, pero tampoco puede ser posible que se lancen ahora sí como si fueran trapecistas, ¿no? Sin red de protección, ¿no? Es un suicidio también, hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
creo yo que sí están en su derecho, sobre todo porque habiendo tanto tiempo, como ya dije, hace un mes que esto empezó, y todavía aún así estamos a tiempo de que los abastezcan de estos productos, de esos artículos, pero sin embargo, aquí por ejemplo hay una declaración en el caso de la dirigente sindical del ISSSTE de Victoria, donde señala específicamente al doctor Tofik Salum Fares, que es su delegado médico del ISSSTE, y prácticamente le dice mentiroso. Sí, porque ha estado declarando que están preparados al 100% y es mentira. Así textualmente lo dice ella, ¿no? Entonces yo creo que este movimiento en este momento también es oportuno. Están a tiempo de resolver, están a tiempo de proporcionar este tipo de cosas. La gran realidad es que yo no observo que desde arriba, desde la central, desde la federación, se estén otorgando cantidades extraordinarias, que deben de serlo, debe de haber cantidades extraordinarias, si no de dinero, de productos, porque estamos en condiciones también extraordinarias. No es posible que con lo mismo se quiera hacer frente a esta epidemia. Mira, tan solo en el caso de los recursos que le manda al Estado, al gobierno del Estado, presumen, ¿sí? Les mando ahí las participaciones de 3 meses. Ok, de 3 meses, pero ni un peso extra, ni un peso extraordinario para condiciones extraordinarias. Es un recurso que de hecho el gobierno lo tiene aplicado ya en sueldos, qué sé yo, pero no hay ninguna aportación extra que se está requiriendo en este y en todos los terrenos de la atención del área de salud. Esto no es nuevo, Ana Luisa. Yo recuerdo que no ya es tiene nuevo. meses. Tenemos desabasto de medicamentos ¿desde cuándo? ¿Sí? Lo hemos tenido ¿desde cuándo? Desde mucho antes que iniciara este gobierno federal, eso es cierto. Entonces, ahora con estas condiciones de emergencia, pues obviamente que esto va a ser crack. Y sin embargo las autoridades lo han minimizado. ¿Por qué llamaron mentiroso al doctor Tofik Salum Fares, que es el subdelegado médico del ISSSTE? Porque bueno, cuando salieron las manifestaciones en la Clínica Hospital de Matamoros, en la Clínica Hospital de Reynosa, aquí en Victoria, él dijo que estaban mintiendo, que no era cierto lo de los trabajadores, que tenían suficiente equipo y que todavía les iban a dar una cantidad extraordinaria. Con estas declaraciones y el minimizar la situación, por supuesto, que molestó aún más, a tal grado que lo llevó a cerrar las clínicas. Y con toda esta situación, Ana Luisa, el derechohabiente dice, pues estamos prácticamente en ceros, y preocupa más la situación de cómo va a enfrentar el gobierno esta contingencia en el país. Así es, mira, aquí en la delegación del ISSSTE te veo porque tengo yo amistades, ¿no?, que son derechohabientes. Tienen problemas tan sencillos, ¿verdad?, como son la insulina para los diabéticos, ¿no? Entonces les recetan 2 cajas y les dan una, o les dicen que no hay y que regresen, etcétera. Yo no sé si ya lo hemos comentado en este mismo espacio, ¿no? Si no es porque mandan suficiente, yo creo que sí mandan suficiente, a lo mejor es que por ahí en el camino se pierden. Entonces, ¿qué significa? Pues que no hay supervisión, que no hay un ejercicio de vigilancia que tienen que hacer para vigilar que efectivamente el producto vaya como corresponde a los derechohabientes. Y esto sería una situación grave, como tú lo mencionas. Imagínate, si existe medicamento, insumos suficientes y se pierden en el camino. Claro, es el mismo efecto como si no existieran. O sea, si lo mandan y no llega el derechohabiente, pues es como si no existiera, ¿no? Entonces no basta solamente el proporcionar los recursos suficientes, ¿no?, sino hacer eficiente su distribución, la supervisión, la vigilancia, para lograr los propósitos que son el proporcionar la atención médica suficiente y oportuna a los derechohabientes. Y en eso estamos con una epidemia que viene caminando a pasos rápidos, ¿no? Creo yo que ahora los últimos signos que están proyectando el gobierno federal, el subsecretario de Salud,
el propio presidente de la República, pues están señalando que efectivamente esto ya lo vieron con mayor seriedad, ¿no? Así es, preocupación ya, ahora sí, las autoridades a nivel federal, lo decíamos hace unos instantes, si bien es cierto, denuncian que hace falta guantes, que hace falta cubrebocas, otra de la situación que también está preocupando es que no hay suficientes respiradores, dicen que, bueno, sumándolo de todos los hospitales, háblese del ISSSTE, del IMSS, hospitales de Pemex, hospitales generales en Tamaulipas, solamente cuentan con aproximadamente 227 respiradores, Ana Luisa. ¿En Tamaulipas o en el...? En Tamaulipas. En Tamaulipas. Sí, yo escuché una declaración precisamente del presidente, así muy perdida, de que tenían 5,000 en todo el país y que iban a hacer trámites para comprarle a los chinos otros 5,000, porque calculan que va a haber como 10,000 enfermos, y realmente 10,000 pues me parece poco a cómo se pueden ver las cosas, ¿no? Nosotros no somos gran cosa al lado de Estados Unidos, ¿no? Me refiero desde el punto de vista económico, y también en este momento con la cifra tan grande que tiene ya de enfermos, Estados Unidos, pues tú sabes que tomó medidas enérgicas como una declaratoria de guerra y ordenó a la General Motors que se pusiese a fabricar los respiradores, y le ordenó 1,000,000 de respiradores, que obviamente no se los va a regalar, el gobierno se los va a comprar, pero yo creo que algo similar es que lo que debiera ya de estarse haciendo, porque en México hay tecnología, están las universidades politécnicas, el Politécnico Nacional, las politécnicas que tienen las carreras precisamente de mecánica automotriz, mecánica que implica todo este tipo de fabricación de artículos, en este caso de los famosos respiradores. Fíjate que aquí yo quiero hacer un comentario rápido, porque creo yo que es de mucho servicio. Hay un video de un médico español en YouTube, donde habla sobre la cuestión precisamente del tema de los respiradores. Y él recomienda que ante la falta de ellos, que hagan lo que hacían nuestros abuelos, que era la inhalación del el agua caliente e inhalar el vapor, ¿verdad? Sí. Para limpiar sus pulmones. Ahí estaríamos hablando de un nebulizador. Si te parece, nos vamos a la pausa, porque ya está marcando que es el momento de irnos al corte. Nos vamos a la pausa, Ana Luisa, y regresamos para seguir hablando de este tema. ¿Te parece? Volvemos. Con HB.com.mx, unidos somos súper. Para tu mayor comodidad, te invitamos a hacer tu súper a domicilio. O si lo prefieres, recógelo en tienda en Pick and Go. Descarga nuestra app en Play Store o App Store. HB.com.mx. Unidos somos súper. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? Pero si están limpias. Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Con ello evitas enfermedades respiratorias, virus y bacterias. 5 de 5. Mojar, enjabonar, frotar, 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 enjuagar y secar. Lávate las manos frecuentemente. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. ¡Mesil! ¡Mesil! ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Preguntar es tu derecho. Tengo miedo de que mi hija no llegue. ¿Qué se está haciendo para cuidar su regreso? Pregunta a los encargados de seguridad, que para eso están. Algo no me cuadra. ¿Cuánto se gastó para construir la carretera? Pregunta a las autoridades de transporte. Ellos deben saber. Yo quisiera saber si tendrán los medicamentos en la clínica que me toca. Pregunta al sector salud. Ellos tienen esa información. Usa la plataforma de transparencia. Te deben responder. El INAI defiende tu derecho a preguntar. El que pregunta no se equivoca.
Bueno, ya regresamos a esta mesa de análisis con Ana Luisa García, hoy vía telefónica, usted ya lo sabe, desde hace varios días que aquí, en esta empresa, en la Organización Radiofónica Tamaulipeca, bueno, pues también se instalaron esas medidas de seguridad. Decíamos acerca del tema, Ana Luisa, de los respiradores que, bueno, pues el gobierno federal ha dicho que va a adquirir 5,000. En el caso de Tamaulipas, mencionaba la secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, que bueno, pues aquí en el estado existen en los diferentes hospitales de los diferentes sectores, existen los ventiladores o estos respiradores y que también estaban planeando comprar 20 en Tamaulipas, pero estamos hablando de una cantidad pues muy baja, 20 respiradores. Muy baja. Y bueno, te comentaba yo que hay un médico español que relata que en lugar de estos respiradores que podemos hacer lo que hacían nuestros abuelos, ¿verdad? De las inhalaciones con el agua caliente, y que son los nebulizadores modernos de hoy en día, pero que también podemos pensar que estos se van a agotar. Por eso es que mencionaba el procedimiento arcaico, tradicional, que ese cualquier gente lo puede practicar con una olla y ponerla en la lumbre y hacer hervir el agua, ¿no? Entonces, claro que eso es incómodo en un hospital, pero en una casa, pues esto puede ser de gran ayuda. Así es, bueno, pues ojalá, digo, que se logre adquirir realmente y que el gobierno federal le pudiera invertir. Nada más voy a hacer una corrección, son 257 los que dice la Secretaría de Salud que existen y que ya compraron 20 respiradores más y bueno, pues esto hace una suma total de 277, es lo que nos están comentando. Bueno, tenemos llamadas, Ana Luisa. La maestra Vázquez nos envía mensaje y bueno, pues nos comenta que la parte positiva de COVID-19 es que se ha rescatado la convivencia familiar, dice lo que ha dejado bueno, también le ha dado un respiro a la naturaleza. Se ven más comprometidos. Dice, bueno, los gobiernos han tomado medidas urgentes y por supuesto también los medios de comunicación han colaborado en difundir en pro a la salud. Y te envía saludos, Ana Luisa García. Pues muchas gracias a la maestra Vázquez y quiero decir que siempre es muy positivo el poder interactuar. Para que exista una verdadera comunicación, pues no solamente es emitir mensajes, sino el poder retroalimentarse. Así es que agradecemos mucho su participación. Efectivamente, maestra, esta pandemia nos va a dar muchas lecciones, ¿no? Una de ellas se refiere a la cuestión también familiar, como usted cita, ¿verdad? El retomar viejas costumbres, el retomar otros estilos de vida que fueron más saludables y positivos para la integración familiar. Desgraciadamente hoy tenemos familias desintegradas bajo el mismo techo, fíjese, no estoy hablando de los divorcios, de que están en casas separadas, sino hay familias que están sobre el mismo techo y están desintegradas, cada una bajo sus propios intereses, el de la tablet, el del celular, el del grupo de las amigas, etcétera, ¿verdad? Y esto, pues este recogimiento de alguna forma yo creo que nos va a permitir retomar otro estilo de vida. Y en cuanto a la cuestión ambiental, definitivamente se han registrado, ya hay señales, no solamente que usted cita en cuanto a la cuestión de algunos países que se reflejan en sus aguas, ¿no? Sino también en las ciudades más contaminadas, donde desde la vía satelital se recogen imágenes que pueden compararse con las de hace 2 semanas o las de hace un mes, y hay una pureza en el ambiente mucho mejor. Esto sobre todo en las ciudades grandes de Europa, que han tenido un problema de esta naturaleza ya desde hace más tiempo que nosotros, ¿verdad? Y seguramente que aquí en México también estará pasando lo mismo, en la Ciudad de México y en otras ciudades grandes o zonas conurbadas como la que nosotros tenemos en el sur o la de Guadalajara, en fin. Claro, todo esto tiene sus partes positivas. Creo yo que va a haber también otras muchas. Quisiera yo, por ejemplo, compararlo con la época de la Segunda Guerra Mundial.
las generaciones post de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un cambio de estilo de vida. Fueron generaciones que fueron más previsoras, ahorrativas, previsoras de muchas circunstancias que les sorprendió por el desabasto que hubo, por la escasez que hubo. Incluso cuentan, ¿verdad?, nuestros abuelos o bisabuelos que ni con dinero conseguían el alimento y supongo que medicamentos y todo este tipo de cosas. Yo creo que todo esto nos va a ayudar a cambiar en nuestra forma de ser y en prevenir y estar siempre listos para contingencias de esta naturaleza, porque la realidad es que no nadie nos da la seguridad de que ojalá no se repita, ¿verdad?, pero nadie nos puede asegurar que otro episodio de esta naturaleza no se vuelva a repetir en mayor o en menores dimensiones. Ojalá, Ana Luisa García, ojalá que esto suceda y que realmente nos cambie nuestra forma de ser, que nos cambie la cultura. Con esto cerramos, Ana Luisa García, muchísimas gracias. Gracias a ti, gracias a la maestra y a nuestro público que nos escucha. Gracias, claro que sí, le enviamos un saludo a la maestra Vázquez, que siempre está al pendiente de este espacio de noticias. Gracias, Ana Luisa García, se nos ha terminado el tiempo. Gracias a nombre del equipo de ORT Noticias y, por supuesto, gracias a nombre del director general, ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano. Cuídese mucho y que tenga usted un excelente día. Esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca. Buenos días.